Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 1 de diciembre. Terminamos ya el mes de noviembre y justamente empezábamos el ciclo litúrgico del tiempo de Adviento, el ciclo litúrgico C con el tiempo de Adviento. Y estamos precisamente empezando el último mes de este año 2021, el mes de diciembre. Hoy le consagramos al Señor este mes. Consagramos nuestras entradas y salidas, nuestro haber y poseer, consagramos nuestro trabajo y actividades, nuestras familias y amigos, consagramos todo lo que el Señor nos permite realizar a lo largo de este último mes del año. Hoy recordamos en la liturgia a San Eloy, o también llamado Eligio, y al beato Charles de Foucauld, un padre del desierto. Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rouen y se dedicó con todas sus energías a obtener que las gentes de su región se convirtieran al cristianismo. Se conservan 15 sermones suyos en los que ataca fuertemente a la superstición. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Eloy y del beato Charles de Foucauld, padre del desierto. Tomamos hoy el texto de San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está, según el texto bíblico de hoy, a orillas del mar de Galilea. Normalmente hay algunos pueblos que se encuentran alrededor, pero Jesús dice hoy en el texto que ya la gente que lo sigue llevaba con él 3 días. 3 días que seguían a Jesús por las orillas del mar, por los pueblos circunvecinos, seguramente Cafarnaúm, Magdala, entre otros. Llama la atención, pues Jesús sube al monte y se sienta. ¿Por qué sube? Sube precisamente para orar, claro. Siempre que encontramos en la palabra de Dios la palabra subida, la palabra o la idea de que Jesús está sobre un monte, significa que está en comunicación con Dios. Y dice el texto, se sentó, acudió a él muchísima gente. Bueno, y si ya llevaban 3 días, pues de plano tuvieron hambre o han de haber tenido hambre, eso no lo dudamos, ¿verdad? Muchas personas pues no pueden aguantar un día sin comer, pero seguramente llevaban también sus reservas alimenticias. Y Jesús hoy se preocupa por aquellas personas. Y precisamente Jesús se sienta. El famoso sermón del monte que también encontramos en San Mateo en el capítulo 5. Justamente hoy estamos viendo el capítulo 15. Jesús empieza entonces a hablar a aquellas personas. ¿Quiénes están siguiendo a Jesús? ¿Por quiénes Jesús se preocupa? Jesús se preocupa ciertamente por aquellos más vulnerables en la sociedad,
por aquellos que son considerados los últimos en la sociedad. Es más, Jesús mismo dice: me da lástima a esta gente que lleva ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Jesús es el alimento para aquellas personas. Jesús es el que se preocupa por el que sufre, por el enfermo, por el necesitado. Hoy dice el texto bíblico que Jesús cura a los tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, a los enfermos. Así es. Jesús ayuda a aquellas personas que se encuentran mal. ¿Y por qué son los rechazados por la sociedad? Todo aquel que tuviera una enfermedad, que padeciera algo genético, que hubiese nacido con una mano paralizada, por ejemplo, o ciego, según la mentalidad y la cultura de su tiempo, eran considerados personas desfavorecidas de Dios. Y por lo tanto, Dios no tenía puesta su mirada en ellos. No gozaban de su favor. No gozaban entonces de la misericordia de Dios. Jesús viene a hablar y a actuar de otra forma. Jesús es Dios y viene a mostrar un Dios cercano, un Dios que se preocupa por el último, un Dios que cura, un Dios que alienta, un Dios que abraza, un Dios misericordioso. Es lo que hace Jesús. Sana entonces todas aquellas enfermedades físicas de las personas que se encuentran en aquel lugar y que son llevados a los pies del Maestro. Jesús hace eso. Conoce las necesidades más profundas de aquellas personas. Jesús hoy también sigue sanando. Sana a los enfermos que con fe ponen su mirada en Jesús. Jesús sigue sanando. He visto que ciegos quedan sanos y pueden volver a ver. A través de la unción de enfermos he visto cómo personas que tienen enfermedades terminales o muy graves se curan y se levantan. Jesús restaura sus fuerzas y su salud. Claro que lo he visto, soy el principal testigo de esto, cómo Jesús a través de los sacramentos tiene amor para su pueblo, sigue siendo cercano. Aquel Jesús que camina entre la gente sigue caminando entre nosotros. Muchas veces somos nosotros los que excluimos a la gente, ¿sí? Y hoy, ¿cuántas realidades hay que necesitan de nuestro favor, necesitan de nuestra cercanía, necesitan de nuestra atención? Qué hermoso saber que el Santo Padre, el Papa Francisco, tuvo esa moción del Espíritu Santo al proponer un sínodo que lleva por lema una iglesia sinodal en comunión, participación y misión. Sí, un sínodo en donde se trata de escuchar a los últimos, a los más vulnerables de la sociedad, a aquellos que posiblemente muchas personas en la iglesia nunca hemos escuchado. A las madres solteras, a pues los que están en una pandilla, a muchas veces tal vez personas políticas que se han dejado llevar por los intereses propios, a tantos hermanos nuestros que también sufren desde su realidad. Hoy el Señor se acerca con disposición a aquellos últimos y rechazados por la sociedad. No tengas miedo de acercarte a una realidad que sepas que tú mismo puedes ayudar y que Jesús a través de ti va a cambiar. En segundo lugar, Jesús llama a sus discípulos y manifiesta que le da lástima, tiene compasión de aquella gente que anda sin comer. Jesús es el pan de la vida, es lo que nos manifiesta prácticamente este texto entre comillas. De manera implícita, Jesús es el pan de la vida. ¿Qué es lo que dice Jesús? No quiero despedirlos sin que se vayan en ayunas o que se vayan en ayunas, más bien quiero alimentarlos. Jesús pide entonces que le traigan algo. ¿Tienen algo por allí? ¿Cuántos panes tienen? Le llevan 7 panes y unos cuantos pescados. Hoy el número 7 es un número perfecto en la palabra de Dios. Le llevan 7 panes y sobran 7 canastos. Muy interesante. Un número que simboliza la divinidad de Dios. Después de que ordena que la gente se siente, Jesús toma los panes, los pescados, da gracias, los parte y los entrega. ¿Acaso no te llama la atención que también el rito de la fracción del pan, el rito de la Santa Eucaristía es igual? Jesús toma el pan,
da gracias al cielo, lo que el sacerdote hace todos los días, parte el pan y se lo comparte a los hermanos, sobre todo en el momento de la comunión. Es lo que hace Jesús también acá. Es un signo, una prefiguración de lo que Jesús ya iba a hacer. La institución sacramental de la Santa Eucaristía. Su cuerpo y su sangre, que es el alimento que todos necesitamos para vivir eternamente, para salvarnos, para llegar al cielo. Y eso sí, si lo comemos en estado de gracia, porque de lo contrario será nuestra propia condenación. Hoy Jesús entonces sigue alimentando a su pueblo. Veamos eso hoy. Siguiendo el ejemplo de Jesús nuestro Señor, Él nos invita a que seamos solidarios con aquella muchedumbre exhausta. Nuestra iglesia, nuestra comunidad eclesial, nuestro grupo, nuestro movimiento o a donde tú perteneces, si perteneces a algún grupo en la iglesia, debería de ser un grupo solidario. No tiene sentido un grupo que solo se reúne para rezar, para convivir y para compartir entre ellos y no se fija en las necesidades del otro, en el excluido, en el enfermo, el que no tiene pan. Hoy el Señor nos da un ejemplo de cómo debemos actuar si somos realmente, auténticamente sus seguidores, siendo hermanos unos con otros, así como se oye. Y de esa manera vamos a contribuir para hacer una mejor sociedad y por supuesto para que muchas almas conozcan a Dios a través de compartir un pedacito de nuestro amor a través de cualquier medio que tengamos disponible. El pan es compartido en fraternidad, sobre todo con los más necesitados, con los pobres, con los que están excluidos. Multipliquemos el pan del amor, de la misericordia para el prójimo. Así es, el pan de la cercanía y de la escucha. Hay que aprender a solidarizarnos con los demás. Qué fácil es hablar hoy de amor, hablar de misericordia, hablar de solidaridad. Eso es muy fácil. Qué fácil es hablar de los pobres, pero nunca jamás ir a su realidad, nunca escuchar al que realmente sufre, nunca tratar de resolver su situación, nunca poner un granito de arena o hacer propuestas que realmente ayuden para tener una mejor sociedad y para que la vida de aquellos pobres pueda cambiar. Así es, por eso trabajemos tratando de alimentar a aquel que se encuentra hambriento, ¿sí? ¿Cuántas personas hoy necesitan trabajo, alimento, vivienda? Sí, ¿cuántas familias sufren porque están privados también de ciertas libertades, falta de empleo, de educación? Y muchas veces esto denigra su dignidad humana y atropella sus derechos. Seamos nosotros los primeros en ser los que promovamos la dignidad de la persona humana. Bueno, ser solidarios, fraternos, misericordiosos con el prójimo en esa sociedad supone llegar a esos nuevos areópagos de los que habla el documento de Aparecida. Sí, ¿cuáles son esos nuevos areópagos? Esos nuevos ambientes que necesitamos evangelizar, a los cuales necesitamos llegar. Ancianos solitarios, personas excluidas en la sociedad, enfermos terminales. Hoy personas que tienen COVID y que no nos queremos acercar a ellos, no les hemos preguntado qué necesitan o por lo menos ayudarles con algunos víveres o alguna despensa. Niños sin familia y que son explotados en las calles, madres abandonadas, padres o madres solteros, ¿sí? Delincuentes, pandillas, a personas que se dedican, jóvenes que se dedican al narcotráfico o señoritas que se dedican a la prostitución, trata de blancas, migrantes que son vulnerados en sus derechos o explotados, drogadictos, alcohólicos, tantos grupos que hay. Pensemos en alguno de ellos y nosotros hagamos obras de misericordia al acercarnos con amor. Jesús nos enseña a que debemos anteponer las necesidades nuestras personales a las necesidades de los pobres. Y de esa manera estaremos colaborando para extender el reino de Dios. Bueno, es un reto entonces para cada uno de nosotros, ya que estamos en diciembre, mes del nacimiento del Hijo de Dios. Recuerda que Él nació humilde y sencillo y pobre para darnos el ejemplo también de ayudar
a aquel más necesitado. Mira cómo los magos de Oriente, siendo personas de renombre y siendo personas, pues, por así decirlo, acomodados en la sociedad, fueron a dejar sus regalos, sus presentes a aquel niño que nacía en un pesebre, aquel niño humilde. Tengamos el mismo gesto de amor y de solidaridad, de misericordia con los demás. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta mañana.